Bienvenidos, buenas noches a este ciclo de conferencias. Tenemos hoy a dos grandes invitados, la maestra María Teresa Luna Mejía, quien estará a cargo de dar esta conferencia que tiene que ver con el programa de mejora continua que estamos desarrollando en todas las instituciones educativas y que tiene la finalidad de ir orientando las actividades de planeación de una institución educativa. Y se encuentra también quien va a moderar esta sesión, el maestro Osvaldo Terreros Gómez, y él nos hará favor de estar moderando esta sesión. Y para dar inicio a estas actividades, vamos a poner nuestro video promocional que dará cuenta de quién es la maestra María Teresa Luna Mejía. Adelante con el video, por favor. En un momento iniciamos, estamos trabajando con la plataforma y mientras tanto, pues darles la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros. Adelante con el video. Pública. Desde sus inicios como maestra de grupo en la escuela primaria Aurelio Hidalgo, ha desplegado una vocación profunda por el servicio educativo, desempeñándose en doble turno con entrega y sensibilidad. Su talento artístico también floreció como directora de coro en diversas ediciones, integrando la música como vehículo de expresión y comunidad. Participó activamente en el programa Niños a la SEP, tanto como maestra como autora colaboradora del libro homónimo, acercando a las infancias al corazón institucional de la educación mexicana. Su experiencia internacional como asistente de español en el intercambio México-Francia, en Lille, enriqueció su visión pedagógica con perspectivas interculturales. La maestra Luna Mejía contribuyó al diseño, asesoría y capacitación de figuras educativas, supervisores y apoyos técnicos pedagógicos, consolidando procesos formativos en distintas etapas de la carrera magisterial. Su participación en las reuniones nacionales para la reforma de la educación básica y en el plan la posiciona como una voz activa en la construcción curricular del país. Destaca su labor como dictaminadora de proyectos educativos, así como su coordinación en el diseño y revisión de instrumentos de evaluación reconocidos por el INEE. En el ámbito cultural, la ha sido guía en espacios emblemáticos como el Museo Nacional de Antropología, los murales de la SEP, el Palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes y el Templo Mayor, donde ha tejido narrativas vivas que conectan historia, arte y educación. Como maestra de ceremonias en el edificio sede de la SEP, en el Palacio de Bellas Artes y en espacios académicos, ha dado voz y forma a actos institucionales con elegancia y profundidad simbólica. Su legado es el de una educadora integral, puente entre generaciones, culturas y saberes. Su andar es testimonio de una vida dedicada a la transformación educativa, al arte de enseñar y al arte de honrar. Este miércoles 3 de septiembre de 2025 estará en el cuarto ciclo de conferencias de la Red Doctoral para la Educación Mexicana, con el tema El programa de mejora continua, retos en su construcción. Te esperamos a las 20:30 horas, por Facebook Live. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia organizada por la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Hoy nos convoca un tema de gran relevancia para la vida académica y para el fortalecimiento de nuestras instituciones: el programa de mejora continua, sus logros y los retos que enfrenta su construcción. Nos enorgullece contar con la participación de la maestra María Teresa Luna Mejía, distinguida especialista en el ámbito educativo, cuya trayectoria académica y profesional ha contribuido de manera significativa al análisis y el despliegue de estrategias que buscan consolidar la excelencia de la educación en México. En esta sesión, la maestra compartirá reflexiones, experiencias y propuestas que sin duda enriquecerán nuestro pensamiento crítico y abrirán un espacio de diálogo entre investigadores, educadores y otros pedagógicos de posgrado, inspectores de educación física, jefes de sector, ATPs, supervisores de los diferentes niveles educativos y modalidades. Les invitamos a ayudarnos a difundir esta conferencia en sus redes sociales
para que más colegas y también otros pedagógicos puedan sumarse a la reflexión sobre la nueva escuela mexicana y el programa de mejora continua. Su apoyo en la difusión es clave para fortalecer este espacio académico y ampliar el diálogo educativo. Sin más preámbulo, les pido recibamos con un fuerte aplauso virtual a la maestra María Teresa Luna Mejía. Es cuanto, maestra Tere. Maestro Osvaldo, muchísimas gracias. Compañeros, doctora Covadonga, es un gusto estar aquí. Maestro Quiles, muchísimas gracias también por la invitación, por la oportunidad. Compañeros de la red, maestro Armando Viloria, gracias por el acompañamiento. Doctora Nadia, que está ahí muy presente. El IDE, muchísimas gracias por estar en este espacio, por compartir y por permitirme que a través de esta situación virtual podamos compartir con las escuelas, con los maestros, con quien hoy nos observa, nos ve, podemos compartir algunas reflexiones acerca del programa de mejora continua. Me parece que hay muchas situaciones, no solo en la forma, en cómo se va a estructurar, sino también hay que hablar no solo de los retos entendidos como aquellas posibilidades que tenemos de seguir en la mejora, pero también de los logros que hay con respecto a su construcción. Me parece de suma importancia comentar que en los acompañamientos a las escuelas, y me parece que ustedes podrán coincidir, y me parece que además esta situación no es exclusiva de mí, podemos ir compartiendo a través del chat algunas de las situaciones como logros, y seguramente vamos a ir coincidiendo. Como logros es la gran posibilidad de que las escuelas, los colegiados, hoy se reúnan en cada reunión de consejo técnico, tomen voz y voto para hablar de las situaciones de la escuela, de la planeación y de las formas que van a seguir en el transcurso del ciclo escolar. A mí me parece un logro muy importante. Yo lo miro hacia 23 años atrás, no teníamos esta posibilidad, de pronto nos quedábamos cortos como colegiados y además por los tiempos de la jornada propiamente del Consejo Técnico, no teníamos esta posibilidad de comentar, de discutir, de dialogar, de intercambiar y de dar una estructura, una conformación de lo que queríamos lograr por escuela. Entonces me parece que sigue siendo un gran logro que los colegiados se sigan reuniendo, tengan esta posibilidad para poder ir analizando la situación de la escuela. Y me voy a compartir con ustedes un tanto de esta presentación que hoy preparé para ustedes, para este espacio, para hablar precisamente, me está yendo un poco rápido, a hablar de esta situación, como ya les mencionaba, de la situación, de los logros y los retos en su construcción, que ya tocaba en este momento un tanto de esos logros que podemos seguir identificando. Sigue siendo una parte importante el diálogo, el compartir, el poder analizar, revisar qué sucede al interior de la escuela. Pero esto no lo podemos ver solamente aislado, lo tenemos que ver dentro del proceso de mejora continuo, el proceso como un todo en que constantemente está cambiando y que nos permite ir haciendo la situación de mejora. Pero además también no lo podemos ver como un instrumento separado de la propuesta del trabajo que ya se viene realizando con la nueva escuela mexicana y en uno de estos puntos que es el plan de estudios, retomando estos 4 elementos. ¿A qué nos referimos en estos 4 elementos? Por supuesto, la integración curricular a través del plan de estudios, desde nuestro programa analítico, desde la revisión, qué sucede con nuestros libros de texto, cómo hacemos confluir todos estos elementos. Y un tema que siempre seguirá siendo un tanto interesante, polémico, es la parte de la autonomía profesional, cómo tomamos decisiones, cómo contribuimos desde el trabajo, desde las experiencias, desde las vivencias,
para poder seguir mejorando el proceso. Pero aparte, no lo podemos ver como una situación aislada, solo lo que sucede al interior de la escuela, sino estos elementos que están cercanos, muy cercanos a la escuela, la comunidad, y que además todo esto que se hace, pues tiene un fin muy particular. Es en la enseñanza, pero sobre todo la situación del aprendizaje de nuestros alumnos. Me parece que todos estos esfuerzos van enfocados, van en este planteamiento y además algo que corona y que no podemos dejar de lado, que todos los centros educativos están abocados a ellos. Y es la situación del derecho a la educación. Es algo que no podemos perder de vista y en este derecho a la educación tenemos que garantizar que todos los alumnos permanezcan en la situación y tengan acceso a las situaciones de las instituciones para recibir situaciones de educación. Entonces, no podemos ver estos elementos aislados si no retomamos estos 4 elementos centrales que articulan un tanto de nuestro plan de estudios y que además todo ello va enfocado a este proceso de mejora continua. Y que, bueno, estoy mencionando el proceso, no el programa. Sí voy a hablar del programa, pero necesitamos hacer este reconocimiento del proceso de mejora continua. Y con estos 4 momentos que ya enuncié, pues todo lo que se busca es seguir fortaleciendo esta capacidad de gestión de las instituciones, pero más que de las instituciones, esa capacidad que tienen los docentes, los colegiados y que toman su voz a través, por supuesto, de el Consejo Técnico, que es el órgano principal de cada una de las escuelas y que nos permite definitivamente tener esa oportunidad de poner a la mesa cuáles son esas mejores decisiones para lograr una mejora y por lo tanto contribuir, enriquecer la situación de el aprendizaje. Y por lo tanto, me voy a regresar porque yo sola me estoy adelantando. A ver, déjenme ver. Ok, no, no, ahí. Y por lo tanto, también es necesario considerar las características de nuestros estudiantes y de la misma comunidad. Todos los esfuerzos, la escuela no puede mirarse hoy sin este reconocimiento propio de la comunidad. Y que, insisto, estamos hablando de ese todo que es la mejora, el proceso de mejora continua. En este proceso de mejora continua se busca y que además todas las escuelas de educación básica, particularmente, me voy a enfocar mucho más a ello, pues se impulsen estos procesos de cambio. Además, todos los actores puedan contribuir con su compromiso, con su disposición, con su profesionalismo, con su experiencia, a impulsar esta situación de mejora. ¿Cuándo? Hay que hacer un planteamiento sobre la temporalidad. ¿En cuánto tiempo? En el corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Para ello es necesario poder tener una situación muy relacionada, por supuesto, con los ámbitos del diagnóstico socioeducativo y que nos va a permitir recuperar la situación actual de lo que es la escuela. Para comenzar, pues a realizar algunas o eh, varias situaciones que van muy relacionadas, pues precisamente a este proceso de mejora continua y que nos va a permitir, por supuesto, planificar, concretar, revisar hacia dónde queremos llevar la situación del trabajo de la escuela en ese todo y poder ir identificando, por supuesto, los momentos de este proceso de mejora continua y muy particularmente cuando vamos a requerir hacer algunos cambios, algunos ajustes, porque un proceso y el programa, que es un instrumento en donde se concretan
muchos de estos elementos que hoy estoy mencionando, pues no puede permanecer si estamos hablando de una continuidad y de una mejora en esa temporalidad, en ese corto, en ese mediano y en ese largo plazo. Por supuesto, me parece que es necesario poder hacer los ajustes para poder hacer las revisiones de que si esto se está logrando, si qué se requiere, cómo vamos avanzando. Es necesario poder hacer esta situación de esta recuperación. Y por lo tanto, pues bueno, que este sigue siendo un reto. Los comités de planeación y evaluación deben ser quienes contribuyan a coordinar el trabajo y retomar las decisiones de los colectivos. Me parece, yo no lo sé, eso también dependerá mucho de la situación de cada una de las escuelas, pero un tanto de lo que he logrado recuperar es que estos comités de planeación y evaluación, el ciclo escolar pasado, por estas fechas, se habla mucho de ello. Sin embargo, de pronto se quedó en stand-by y no se ha retomado, o no lo sé. A lo mejor sí están funcionando dentro de sus escuelas, pero en algunas de las escuelas que he podido ver, de pronto el comité de planeación y evaluación no ha tomado muchas acciones. Por lo tanto, es parte de los retos que tenemos que retomar. Si este comité está integrado, cómo está integrado, cuáles son las tareas que va a realizar y que no son ellos los encargados de diseñar el programa de mejora continua, sino que son ellos los encargados de retomar todo lo que el colegiado esté mencionando. Y bueno, sabemos que dentro de este proceso de mejora continua hay varios elementos. Este proceso de mejora continua no permanece inmóvil. La verdad es que va cambiando, es progresivo. ¿Por qué se dice que es progresivo? Pues porque también hay que irlo viendo en esa cuestión de temporalidad, en ese mediano y largo plazo. Es gradual porque finalmente requerimos hacer algunos cambios, modificar, revisar las condiciones, cuál es la formación y la trayectoria incluso de nuestros niños, qué es lo que se requiere, porque hoy planeamos y acabamos de pasar la fase intensiva y ahí ya se fueron gestando muchos de estos elementos para nuestro programa de mejora continua, pero que tenemos que ver este elemento de proceso de mejora. Y además es una situación sistemático, porque nos lleva a tener y a revisar qué es lo que vamos logrando. No podemos permanecer todo muy bien. No, ¿cómo sistematizo información para saber efectivamente que estoy teniendo avances? Y que me parece que este sigue siendo un reto. De pronto a veces en las escuelas, yo entiendo todas las tareas y todas las actividades, nos vamos perdiendo en poder sistematizar las situaciones de las evidencias, recuperar, ver resultados. Me parece que ahí es un elemento que de pronto también requiere trabajar. Sigue siendo un reto porque poder sistematizar, conjuntar, ver quién se hace cargo de esta sistematización sobre las acciones y todo ello nos genera todavía algunas cuestiones, algunas particularidades y que yo lo enuncio como una situación de reto y podemos coincidir o me parece que si lo escribimos a través del chat, si esto es una realidad o es parte de lo que está sucediendo en sus escuelas, cómo sistematizamos dentro de este proceso. Además, dentro de las características de mejora continua, además son situaciones diferenciadas. Aun cuando estén dos escuelas juntas, cada una de las escuelas tiene su propia particularidad dentro del proceso, no son iguales. Aun cuando se compartan las situaciones de territorialidad, cada una de las escuelas guarda sus propias características culturales, sociales, económicas, porque aun cuando estén juntas, de pronto en esa escuela, y tenemos escuelas, tengo la gran fortuna de estar cercana a algunas de estas escuelas que incluso están juntas y que aquí se dan unas condiciones sobre la cultura y cuestiones sociales que en esta otra escuela no. Se requiere, por supuesto, la participación y por eso se menciona que es participativo,
Se requiere de la voluntad, del compromiso, de la disposición, del diálogo de todo el colegiado, de las aportaciones y por supuesto de los padres y madres de familia, ya que somos corresponsables también de los procesos de la escuela. Y el diálogo es algo importante que dentro de este diálogo sí tengo que enunciar la situación, una cuestión respetuosa, un diálogo que nos permita coincidir, también diferir, pero al final poder retomar decisiones que favorezcan el trabajo de la escuela y por supuesto integral, porque recupera mucho de esta complejidad y del proceso que se requiere propiamente en el trabajo diario. Esto es hablar un tanto de las situaciones de las características del proceso de mejora continua y que si ahora vamos ya muy en específico a estas fases del proceso de mejora continua, encontramos, y ustedes recordarán, que esta espiral, que fue algo que también el año pasado se empezó a trabajar y que sigue estando vigente, en esta espiral nos habla de hacer una lectura de la realidad. Y en esta lectura de la realidad hay avances, y hay logros por parte de las escuelas. Sin embargo, sigue siendo también un reto, porque a veces en la lectura de la realidad nos quedamos cortos en la forma en cómo estamos haciendo esa lectura de la realidad para después pasar a una situación de un diagnóstico socioeducativo. Y que el diagnóstico socioeducativo es bien importante que lo tengamos muy claro, muy preciso, para luego pasar a una situación que va a ser importante, que es la parte de la planeación. ¿Y la planeación de qué? Pues del programa, ahí sí, ya ahí vamos a empezar a hablar, del programa de mejora continua. El proceso de mejora continua toma su forma más concreta en el programa de mejora continua. Y este programa de mejora continua se alimenta o parte mucho del diagnóstico socioeducativo. Pero este diagnóstico socioeducativo no solo va a alimentar o va a dar origen a nuestro programa de mejora continua. En este diagnóstico socioeducativo también parte o da origen y se retoma para el programa analítico. Por eso es tan importante estos elementos ya propiamente dentro de la fase del proceso de mejora continua, para posteriormente empezar a hablar sobre la parte de la continuidad, el seguimiento y la evaluación y la comunicación de de avances y logros, que antes, bueno, se mencionaba mucho como rendición de cuentas. Sin embargo, en esta comunicación de avances y logros también veo algunas cuestiones sobre algunos retos, porque esto parte también de la cuestión sistemática y de cómo vamos conjuntando la situación de las mismas evidencias que nos permiten identificar cómo vamos avanzando en nuestro, ahora sí, programa de mejora continua. Es importante y voy a retomar un poco, un tanto, del diagnóstico socioeducativo, que les digo que a mí me parece que ahí también se requiere, hay logros, pero también tenemos retos en el diagnóstico socioeducativo de la escuela, porque aunque es la fase inicial del proceso de mejora continua y que nos permite recuperar esa lectura de la realidad, a veces nos quedamos un tanto cortos en esa lectura de la realidad, en identificar cuáles son esas causas, cuáles son esas coincidencias, y a veces nos quedamos un tanto como de manera inicial, pero es necesario, bueno, seguir trabajando en ello. Ningún instrumento es perfecto, por eso se hace la revisión para poder ajustar algunas de estas situaciones y poder analizar esta realidad y poder examinarla. Y que ya ahorita lo mencionaba, el diagnóstico es un punto de partida para el programa analítico y para el programa de mejora continua. Y es importante que todos contribuyan en el consejo técnico y por supuesto también la comunidad para poder fortalecer este diagnóstico
teniendo, por supuesto, como marco importante el diálogo y la participación. Y vamos aquí, y por qué digo que el diagnóstico de la escuela a veces nos vamos quedando, se sigue siendo un reto. Hay logros, por supuesto que sí. Hay varios logros como cuáles. Bueno, en estas revisiones que se hacen, de este esquema que ustedes recordarán. Em, He tenido la oportunidad de ver, y bueno, ustedes harán su propio checklist. En la situación de las revisiones de las escuelas, hacen mucha revisión sobre la parte comunitaria. ¿Cuáles son las actividades económicas? ¿Cuáles son los servicios públicos? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Cómo es la convivencia? ¿Cuáles son las tradiciones? Los medios de transporte, si hay situaciones de migración, si hay actividades recreativas. Se analiza mucho la parte comunitaria. ¿Dónde está la escuela? Que eso es sumamente importante, que es la cuestión territorial. ¿En dónde está enclavada la escuela? ¿Cuáles son las características? Pero nos quedamos mucho en la parte comunitaria. No sé si de pronto porque no nos da el tiempo o porque no queremos tocar esos puntos y porque a lo mejor de pronto nos da como el nervio decir, vamos a ver qué pasa más allá. Nos hace falta revisar en la parte escolar y sí en la parte del aula. En la parte escolar nos quedamos un tanto en la revisión, sí del equipamiento, un tanto, sí de la formación docente, y les voy a contar una anécdota. De pronto, dentro de la formación docente, ¿cómo nos vamos formando? ¿En dónde? ¿De qué otros elementos nos vamos haciendo para fortalecer nuestra práctica? Me parece que a veces esta parte no siempre se analiza. ¿Cuántos cursos he tomado a lo largo de un año? ¿Cuántas veces me reúno con mis compañeras de grado, mis compañeros de grado dentro de la escuela para ver qué aspectos requiero fortalecer dentro de mi práctica? Me parece que esta parte siempre nos vamos quedando un tanto muy, a lo mejor muy por encimita, y a veces nos da como un tanto de miedo tocar, pero es necesario para que este diagnóstico pueda recuperar pues todas esas cuestiones que se requieren modificar en la escuela, y no se diga hacer una revisión de los procesos que ya muy al interior del aula, cómo se van dando esos procesos, cómo se va, cómo se va dando ello. Me parece que ahí nos cuesta trabajo. ¿Cómo estamos utilizando los libros de texto? Y miren, maestros, de pronto voy a decir algo y sé que a lo mejor no puede o podamos coincidir en esas situaciones, pero hace falta en esta revisión minuciosa, analítica, necesaria, simplemente cuando entramos al aula y podemos hacer el compartir cómo está este trabajo con el docente, pues seguimos encontrando que de pronto nuestros libros de texto no son lo suficientemente aprovechados, que aunque decimos que ya tenemos el trabajo conocido por proyectos, de pronto el trabajo por proyectos no siempre es visible. O encontramos cuadernos, digo, un logro es que hoy ya podemos encontrar a lo mejor cuadernos de acuerdo al cada campo formativo. Pero de pronto y tiene que ver con la práctica, cuando revisamos la situación de esos cuadernos, pues están los cuadernos amplios, pero llenos, voy a hablar propiamente del nivel primaria, ¿eh? O faltaría ver qué pasa en los otros niveles. Pero de pronto están los cuadernos amplios y de repente uno empieza a revisar y dice, ay, está la copia de algo, ay, está la fotocopia, ay, y otra fotocopia, y otra fotocopia, y otra fotocopia. A mí me parece que la fotocopia de los materiales no está mal. Lo que ya no está del todo bien es que cuando nos excedemos en esas situaciones y que por lo tanto es un tanto, eh, ya no vamos viendo en esa totalidad todo lo que nos está plasmando la situación
de la nueva escuela mexicana. Queremos ver producciones de nuestros alumnos, queremos ver situaciones situadas, queremos ver situaciones de producción, queremos ver una situación, del trabajo más del alumno. El alumno es el que debe, debe estar en la situación, pues al frente y al centro de todo, de este proceso finalmente educativo. Por eso les digo, me parece que sí hay logros, pero sigue habiendo retos. Y los retos es seguir haciendo en este diagnóstico socioeducativo revisión de estos contextos en el aula y de estos contextos en la escuela, donde tenemos que ver la situación del aprovechamiento académico, sí, de la asistencia de nuestros alumnos. Y generalmente nos quedamos en la situación de, es el alumno que no está logrando, es el alumno el que no, es el alumno el que sí, pero hay una parte que como docentes nos toca al estar al frente del grupo y por supuesto de los subdirectores, de los directores y de los supervisores, de los asesores técnicos, el poder dar este acompañamiento y poder ver todas estas situaciones, el recuperar y poder incorporar estos derechos humanos. Y bueno, no quiero mencionar que, bueno, la parte del contexto regional e internacional, pues eso es también una parte que se va quedando un tanto también, a lo mejor sin tocar. Nos centramos mucho en la parte comunitaria y tenemos que avanzar. Y hablando, me queda también muy claro que estas situaciones de diferencia las podemos encontrar en las escuelas. Habrá en escuelas que sí estén haciendo este diagnóstico socioeducativo de una manera más completa y habrá escuelas que todavía requieran estas situaciones de apoyo y de acompañamiento. Y por lo tanto, también hay que hacer una revisión, por supuesto, sobre los temas, las problemáticas, pero no como meramente situaciones sentidas. ¿A qué me refiero? Es necesario que nuestro diagnóstico, que es lo que le va a dar sustento a las situaciones, a las metas y a los objetivos que voy a plantear en mi programa de mejora continua, esté sustentada, por así decirlo, en las diferentes fuentes, no solamente en la parte que puedo decir, es que me parece que tenemos situaciones, sí, de asistencia con los alumnos. Bueno, ¿por qué tenemos cuestión con la asistencia de los alumnos? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo? Sí, es que tenemos muchas situaciones. A ver, ¿por qué? Ah, bueno, y cuando hacemos ya la revisión y contrastamos con la parte cuantitativa, la parte dura, y la unimos con la parte cualitativa, ya podemos identificar, efectivamente, en el ciclo escolar, acabamos de pasar un ciclo escolar en donde se hizo esta comunicación de logros y avances. Les digo, antes llamábamos rendición de cuentas, pero que se llama ahora comunicación de logros y avances. Bueno, efectivamente, sabemos que en el largo del ciclo escolar, la verdad es que la asistencia estuvo fluctuando. Me queda también muy claro que después de la pandemia, la asistencia de nuestros alumnos no se ha regularizado al 100%. Bueno, vamos a revisar cuáles son las situaciones. Pero ahora vámonos a otros datos. Es que los alumnos tienen problemas con la lectura y con la escritura. Bueno, ¿por qué sé que tienen problemas de la lectura y con la escritura? ¿Es atribuible al alumno? ¿A quién es atribuible? ¿A dónde me tengo que ir? Bueno, pues me tengo que ir a la parte de hacer una revisión de la planeación. Estoy identificando que la forma en cómo estoy planeando a lo mejor no es la que se requiere para cumplir esta propuesta. Bueno, ¿qué tendría que hacer? Pero me voy al dato. Sí, al dato duro, o cuántos de nosotros en la escuela estamos haciendo manejo ya de proyectos. Y en estos proyectos, ¿cómo los estamos llevando a cabo? Bueno, ¿y cuáles han sido los resultados? Estos proyectos se presentan a la comunidad, se presentan para los demás grupos, hay la participación de los padres de familia. Tenemos que hacer una revisión de diferentes fuentes que nos van a permitir constatar lo que a lo mejor de momento, que yo lo digo como problemas sentidos, como situaciones sentidas, estamos identificando y podemos identificar.
no, a lo mejor este no es el punto. Yo digo que era esto, pero a la hora que contrasto todas estas fuentes, identifico que mi situación, que para mí pudiera ser un problema o que para la escuela puede ser un problema, pues a la hora que contrasto todas estas fuentes, identifico que no es así. Por eso se requiere de poder sistematizar. Ustedes recordarán que una de las láminas mencionaba que una de las características es la sistematicidad del proceso. Pues hay que sistematizar. ¿Y cómo lo sistematizo? A través de instrumentos. ¿Qué se requiere? ¿Qué ámbitos vamos a requerir, analizar, revisar? Entonces, por eso es tan importante que en el diagnóstico socioeducativo podamos hacer una revisión tan importante para poder ir priorizando e ir identificando ahora sí, con situaciones sustentadas, cuáles son aquellas problemáticas que me es necesario atender como escuela. Y que les digo, a mí me parece que esto también ya es un logro, porque en la escuela puedo ver a los colegiados que se sientan, discuten, comentan y buscan atender estas problemáticas. Lo que nos hace falta es la revisión un tanto de estas fuentes, de esta parte de estos instrumentos. Y en esta cuestión de cuáles son estas problemáticas, con qué recursos contamos, esta problemática es una situación que la escuela puede resolver. Si es así, y que además esta situación va a tener un impacto en dónde, que eso no lo podemos perder de vista, en el aprendizaje de nuestros alumnos, en la situación que ellos van a lograr, en la situación que tiene que ver con los procedimientos educativos, los procedimientos que mi alumno debe de tener y que por lo tanto es una necesidad. Y si esta problemática se va a resolver desde la escuela es cómo, cuándo, dónde, para qué. Y bueno, entonces ya viene una serie de elementos que se van a poder retomar. Les digo, por eso es tan necesario que podamos hacer la revisión y que no perdamos de vista, les digo, este esquema que nos permite revisar estos contextos con todo. Y estos elementos que están aquí son enunciativos, ¿eh? Podemos agregar otros más, pero estos nos pueden servir como un referente para poder seguir avanzando. La infraestructura, si tengo alumnos con discapacidad, también, ¿qué necesito hacer para que yo como escuela, como colegiado, pueda brindar la atención a mis alumnos desde cuestiones estructurales, desde la modificación a la infraestructura, desde generar a lo mejor las rampas o buscar alguna cuestión de equipamiento en los sanitarios o buscar estas situaciones para brindar una atención a un alumno con debilidad visual, a nuestros alumnos con espectro autista. Todas estas situaciones las tenemos que tener identificadas. Les digo, por eso este esquema me agrada mucho, recupera el es enunciativo, más no limitativo, para que con todo ello podamos ir identificando cuáles son estas problemáticas en específico. Y a partir de ahí, entonces sí podamos ir formulando varios elementos. ¿Cuáles? Que nos va a permitir identificar cuántas problemáticas. Eh, ¿Cuántas problemáticas tendríamos que atender? No hay una fórmula específica. Esto depende de las decisiones del colegiado, de las propias necesidades que vaya identificando, pero también con esta claridad, eh, que eso sí se convierte en un reto. Mientras más problemáticas tengamos identificadas y si las queremos atender, que es, ojalá esa fuera, ese es como el ideal, pero también la realidad es que de pronto, pues es un tanto difícil atender tantas problemáticas y que se van a ir identificando y le van a ir dando forma a nuestro instrumento y que van a quedar listas en nuestro instrumento que es el programa de mejora continua. Entonces,
si tenemos tantas problemáticas, lo que va a suceder es que nos vamos a abrumar, nos vamos a frustrar porque de pronto vamos a sentir que no estamos alcanzando las situaciones. Y bueno, ya que identificamos estas problemáticas, a cada problemática, lo ideal es que podamos generar un objetivo, una meta, tanto a corto, mediano, pero sobre todo largo plazo. Y ustedes recordarán que también dentro del documento de proceso de mejora continua y específicamente el programa de mejora continua, nos menciona una característica de nuestro programa de mejora continua y es que es multianual. Lo que logremos conformar, escribir y hacer es que no es para cada año, no lo tenemos que reformular cada año, o más bien, ajustar cada año sí, pero no es hacer como nuevo, ¿eh? Por eso es multianual y por eso los planteamientos de objetivos, metas tanto a mediano y largo plazo. Y que las problemáticas que vamos a seleccionar, identificar y priorizar, pues podamos considerar que va relacionada con el proceso de aprendizaje y el desarrollo de nuestros alumnos. Eso va a ser sumamente importante y que dentro de esta situación es importante que todos seamos partícipes, que nuestra voz como docente, como colegiado, la pongamos ahí. ¿Para qué? Para que podamos ver las situaciones de este diálogo, podamos compartir visiones. Por supuesto, vamos a tener diferencias, pero cuando conformamos y unimos nuestras experiencias y esas visiones e intenciones, nos va a permitir tener un mejor rumbo en las situaciones de la escuela y no que de pronto cada uno tenga un camino diferente. Esta es la parte rica del programa de mejora continua, que confluyen y recuperan todas las intenciones para darle un mismo sentido y que esa problemática que ya tenemos identificada podamos atender para tener mejores resultados y podamos construir con, cuestiones de diálogo, cuestiones horizontales. El diálogo está. Todavía lo que sí nos hace falta caminar es hacia esos procesos horizontales, pero el diálogo ya está y esa es una parte que no podemos perder. Un diálogo que yo insisto tiene que ser respetuoso, un diálogo profesional que nos permita construir al interior de la escuela, en donde tienen que estar estas relaciones profesionales que nos va a permitir coincidir y compartir experiencias y buscar mejores caminos, mejores alternativas para tener mejores resultados al interior de nuestra escuela. Y bueno, viene como el punto, ¿verdad? ¿Cómo integrar el programa de mejora continua? Si regreso a una de las primeras láminas, decía que nuestro comité de planeación y evaluación podría ser el que recupere e integre, no el que haga, porque el trabajo es de todos, el análisis, las revisiones, eh, regresarnos a las situaciones de las fuentes. Pero bueno, si no está conformado nuestro comité, por supuesto que es tarea no es del colegiado, quienes a veces integran este esfuerzo, pues a veces la tarea se le queda al director y al subdirector. La parte importante que hoy yo lo veo como una situación de logro es que los maestros tienen y tenemos conocimiento de lo que es el programa de mejora continua y que sabemos que es un instrumento vivo, es un instrumento de trabajo, es un instrumento perfectible que se va a ir perfeccionando, por así decirlo, que se va a ir reacomodando según las necesidades. Y eso, digo, sí de pronto nos queda ahí, bueno, pues sí, alguien tiene que teclear, alguien tiene que jalar estas informaciones y empezar a ir dándole estructura. Pero también he visto grandes situaciones en los colegiados, se sientan y con su computadora y se forman comisiones y empiezan a trabajar y empiezan a unir estos esfuerzos y presentan su documento. Y me parece que esto es una tarea válida. Hay otros colegiados que se sientan y lo van plasmando en un esquema, en alguna forma, y van conjuntando.
Me parece que esto es una parte valiosa. Lo importante es que podamos darle esta sistematicidad, que podamos ir viendo cómo se desarrolla, que quede concreto. Y les digo, me parece que esto es un gran logro. Además, este trabajo del programa de mejora continua está abocado a hacer una revisión de en en qué ámbitos tenemos que identificar. Tenemos que hacer una revisión del aprovechamiento académico, de las prácticas docentes y directivas, de la formación docente, por supuesto, de los avances de los planes y programas de estudio, cómo van avanzando, cómo es la participación de la comunidad, cómo es el desempeño de la autoridad escolar, cómo es la infraestructura, cómo es la carga administrativa, pero que además, como este programa de mejora continua, al estar en ese proceso, no se ha quedado estático. Y hoy no solamente tenemos estos ámbitos. La Ley General de Educación, en el artículo 109, nos habla de otros ámbitos que podemos considerar, como son los contextos socioculturales, la vida saludable, el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, también hacer una revisión de la cultura de paz, sobre todo hoy que estamos teniendo situaciones tan violentas en algunos espacios. ¿Qué podemos hacer al interior de la escuela haciendo esta revisión en estos ámbitos para poder identificar dónde tendríamos que estar abocando un tanto de nuestros esfuerzos? ¿Qué hacer? Entonces, pues bueno, ya que tenemos identificadas las situaciones de estos ámbitos, viene pues también la parte interesante. Sugerencia de verdad, maestros. Solo debe de haber un objetivo máximo, dos objetivos y tienen que ser abarcativos. He encontrado programas de mejora continua en donde se genera un objetivo para cada uno de estos ámbitos. Ahí mencionaba 8, pero luego le di lectura a 4 más, o sea, 12. Imagínense 12 objetivos para cada uno de los ámbitos. No podría ser porque ahorita les voy a mostrar un diagrama de árbol. En la parte de la sistematicidad se vuelve un tanto complicado. Por otra parte, tenemos que identificar con claridad qué es lo que queremos lograr, la relación que hay en con la problemática. Por supuesto, tenemos que identificar cuestiones de recursos y hablar, bueno, esta es la parte pues interesante, ¿no? El diseño del objetivo, que generalmente siempre va a iniciar con un verbo en infinitivo, qué es lo que quiero lograr, para qué y cómo. Pueden haber otras preguntas, pero a estas tres, nuestro objetivo le tiene que dar, en el diseño le tiene que dar respuesta. Entonces, les digo, imagínense si hacemos 12 objetivos, la parte de la sistematicidad y en la parte de la comunicación de logros y resultados va a estar un tanto complicado. Ahorita les voy a mostrar por qué. Y bueno, ahora imagínense que a cada objetivo le corresponde, y eso por poner un número, esto es enunciativo, le corresponde por lo menos 2 metas. Imagínense, multipliquemos 12 objetivos y a cada objetivo 2 metas. Y que esta meta pues tiene que también decirnos qué queremos, para en cuánto tiempo, qué vamos a medir y que va relacionada, por supuesto, con el objetivo. Y empecemos a multiplicar, no solo números. Sí, habla de todo un trabajo y lo que no queremos es una situación abrumadora. Queremos situaciones también reales, prácticas, que les sirva a la escuela. Imagínense si a cada meta le pusiéramos por lo menos 2 acciones. Entonces, ahorita les muestro el diagrama de árbol que les mencionaba. ¿Y cuántas metas hay que lograr? ¿En cuánto tiempo? Entonces, me parece una situación importante. Un reto es que las metas de pronto en los instrumentos a veces solamente viene una meta. Imposible con una meta,
imposible lograr un objetivo. Pero ustedes finalmente tendrán la decisión. Yo les comparto lo que estamos entre lo que podría ser, pero ustedes tendrán la mejor decisión. Les mencionaba, no podría ser así. Y bueno, las acciones. Las acciones tenemos que hacer una descripción de qué vamos a realizar, quiénes, en cuánto tiempo, quiénes van a ser los responsables y cuáles son los recursos. También aquí encuentro un reto, particularmente, en cuanto a los responsables y tiempo, por enunciarlo. ¿Quiénes son los responsables de dar el seguimiento? Generalmente luego ponemos todo el colegiado, todos los docentes del grupo. Y esto se convierte en un reto, porque de pronto todos estamos haciendo la acción, pero alguien tiene que sistematizar, alguien tiene que comprometerse a recuperar la información y decir, vamos bien en esta acción que tenemos para conformación de círculos de estudio con los alumnos. ¿Quién es el responsable de darle seguimiento y sistematizar? Ah, pues el maestro Bernardo de tercero A. ¿Cuánto tiempo? Durante todo el año. Sí, pero también hay que hacer cortes. Cuánto tiempo podemos ir viendo que estas acciones se van a ir logrando? ¿Y con qué recursos? Todos los que tengamos a disposición de la escuela. Sí, pero hay que decir con exactitud qué recursos. Mientras mayor precisión tengamos, mejores situaciones, mejores oportunidades para medir, reconsiderar nuestros resultados. Y he aquí la situación de este diagrama de árbol que un tanto les mencionaba. En la comunicación que nos va a servir, y lo hago, a lo mejor yo lo hago de esta manera más visual, para que podamos ir identificando esta cuestión. Imagínense 12 objetivos. Esto que les mencionaba, por cada objetivo, 2 metas. Y a cada meta, cuántas actividades o acciones y por cada actividad todas las evidencias que podamos recuperar. Imagínense al término de un ciclo escolar o en enero que tendríamos que estar haciendo una revisión de nuestro programa de mejora continua, pues saber de pronto cómo vamos. No, ya para enero ya me cansé de estar haciendo como toda esta situación y pierde su encanto. Y entonces es cuando ya empezamos a ver las situaciones que este instrumento se convierte en un documento que lo que no queremos es que sea administrativo. Queremos que sea un documento real en donde la escuela recupere el sentido, el camino que puede seguir para llegar, decía alguien, a un mejor puerto. Me parece que esto es una situación sumamente necesaria e importante poderlo visualizar. Insisto, no podría ser un objetivo por cada ámbito. Nos vamos a desgastar. 2 objetivos bien planteados y las metas que necesitemos con nuestras respectivas acciones y o actividades para lograr, y la lectura podemos hacer. Desde objetivo, las metas, las actividades y las evidencias, pero también podemos hacer la lectura en esta comunicación de avances desde estas evidencias tuvimos que se relacionan con estas actividades, que se relacionan con estas metas, que se relacionan con estos objetivos, pero que atiende esta problemática. Entonces, pues esta sería un tanto de las ideas de verdad que hay que ir retomando para la conformación de nuestro programa de mejora continua. Pregunta de los 64,000 pesos que hoy no tengo, pero que pueda hacer, cóbrese la notita, ¿verdad? ¿Hay un formato para el programa de mejora continua? No, no hay un formato. Cada uno de los colegiados en esta participación, en esta integración y en esa toma de decisiones determina cómo lo integra. Si lo hace en un formato, si lo hace en una situación de narrativa, lo importante es cómo vamos a ir fortaleciendo estos procesos de gestión y que este programa de mejora continua atiende estos procesos propiamente de gestión en cada uno de estos ámbitos que ya mencioné. Y por el otro,
también está de suma importancia que en la retroalimentación y mejora de los procesos es un tanto para ir haciendo la cuestión del cierre, es que el programa de mejora continua debe ser un documento vivo de la escuela. No puede ser, y me niego de verdad, a que sea un documento entregable, que sea un documento mm, de fiscalización. Tiene que ser un documento vivo. Desde el momento que se vuelve en una cuestión entregable, pierde su encanto, pierde un tanto de esto que se va logrando como colegiado. Si se requiere conocer cómo está estructurando la escuela, cómo podemos ayudarle para que esto que está conformando pueda ser pues más accesible, factible, pues tenemos que acercarnos a la escuela, quienes no estamos propiamente al interior de una escuela. No lo podemos solicitar como una cuestión de entrégame porque te voy a revisar. No, no, no. Si quiero conocer es cómo ha sido tu proceso, qué vas conformando, qué te puedo sugerir, cómo te puedo ayudar, qué más requerir, qué más puedes integrar. Pero en esta situación, pues hablamos de un diálogo horizontal, de una situación pues dialógica, y se requiere que se pueda fortalecer ello. Que insisto, aquí ya está mencionado, y no lo digo yo, así está, y yo lo celebro que sea de esa manera, que no es entregable, que no es más que nada le sirve a la escuela, porque ese es el sentido que debe de tener, hacia dónde quiere caminar, hacia dónde debe avanzar. Esta es una parte sumamente necesaria, pues considerar, insisto, no hay no está sujeto a un formato en específico, se puede utilizar una cuestión narrativa, solo que ustedes consideren todos los elementos, todas estas condicionantes que fui enunciando, digo, que yo las pongo a la mesa, que está retomado todos estos elementos del proceso de mejora continua, por supuesto también de nuestro plan 2022, por supuesto, está en apoyo a ello, está retomado muchos de estos elementos que hoy estoy presentando, y que bueno, cada uno tendrá la mejor fórmula, la mejor situación para definir cómo va su proceso, cómo va su instrumento de planeación como escuela. Todos hacemos planeación, pero nuestra planeación no puede quedar solamente en la parte del pensamiento. Es necesario hacer este ejercicio de plasmarlo, darle forma, pero aparte también la parte rica, ¿verdad? Ponerlo en práctica, recoger información y saber que vamos avanzando en estos elementos que hoy podemos identificar como situaciones de esta priorización de problemáticas, de situaciones que van surgiendo al interior de la escuela. Les digo, no hay fórmulas únicas, no hay una situación, cada una de las escuelas hablando la particularidad, y hay tantas realidades como escuelas hay, y particularidades como escuelas hay y colegiados hay. Esta es la parte rica en donde además se requiere que entre todos podamos hacer este ejercicio para acompañarnos, para favorecer las situaciones de los procesos, que nos va a permitir tener una realimentación del trabajo, y por supuesto, al final todo lo que hacemos, este plasmado en un instrumento, pues tiene la intención de mejorar las situaciones de las prácticas con nuestros alumnos, y que ellos tengan mejores circunstancias, mejores elementos, tengan mucho más herramientas para poderse desarrollar y poder eh, estar y tomar decisiones en su vida diaria. Esa es la parte que nosotros queremos como escuela, que se quiere dentro de los colegiados. Entonces, pues les digo, aquí hay una fórmula pedagógica, cada uno podrá conformar situaciones en estas, conforme también escuelas haya, lo comparto, y esto es un tanto de lo que les puedo compartir. De verdad, les agradezco enormemente la capacidad de escucha, el poder estar presente aquí en la situación, y a mis compañeros, insisto, a la red doctoral, por supuesto,
la gran oportunidad de estar en espacio, el acompañamiento, doctor Osvaldo, de estar aquí y que siempre estás muy, muy atento a todas las situaciones que surgen incluso en las cuestiones de Facebook, que seguramente habrá varios elementos, varios comentarios que iremos retomando. Y pues muchísimas gracias. Los seguimos esperando cada miércoles. Esto no termina hasta que termina. Muchísimas gracias en esta situación de trabajo a cada uno de ustedes, a mis compañeros de la red. Muchas gracias también por el acompañamiento a los que por alguna razón no nos pueden seguir en pero que lo hacen desde Facebook. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, viendo. En ese trabajo yo lo pongo en la mesa. Las mejores decisiones las tienen ustedes como colegiado. Y insisto, este tiene que ser un trabajo vivo que podamos seguir retomando. Estamos al inicio del ciclo escolar, acabamos de terminar la fase intensiva y la tarea la tiene la escuela para saber si su eh, programa de mejora continua requiere ajustarse, rediseñarse o hacer uno nuevo. Pero también consideren que es una situación multianual y que habrá que medir multianual en estos 2 años cuáles fueron los resultados, qué más le agrego, qué le quito, qué le pongo, pero insisto, que podamos identificar cuáles son los logros. Pues a todos muchísimas gracias. Perfecto, maestra Tere, pues yo agradezco mucho tu participación. Hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en los logros alcanzados, también en los desafíos que enfrenta este proceso de mejora continua. Aquí rescato también un elemento que comenta Eni Mercado. Uno de los grandes retos sigue siendo que deje de ser un documento de fiscalización. Mientras no Así se es. tenga otra mirada, no podrá ser vivo. Y creo yo que, pues, como tú bien comentas, es un proceso que, como bien hemos escuchado, trasciende lo administrativo para convertirse en un ejercicio colectivo, también es dialógico y, por supuesto, profundamente pedagógico. La disertación de la maestra María Teresa Luna Mejía nos invita a reflexionar sobre el papel de la comunidad educativa en la construcción de un proyecto vivo, que reconocemos en este apartado territorios. Por ejemplo, yo menciono aquí uno de ellos, está el doctor Cesario, desde Tabasco. Y bueno, muchos saludos desde diferentes latitudes, diferentes Ujú. puntos de la República Educativa, pero también a nivel internacional, varios colegas colombianos, varios colegas argentinos están aquí valorando los saberes y buscando esta corresponsabilidad. Como bien comenta Tere, garantizar el derecho a una educación integral y por supuesto pertinente. Ya como comunidad, Tere, pues nos convocas a difundir, también a debatir y fortalecer estas rutas de mejora que se generan desde las escuelas, es decir, desde lo realmente que está ahí vivo, en diálogo con la política educativa nacional. Tengo algunos comentarios, entre ellos, muy importante que rescataste la Ley General de Educación en su artículo 109, y bueno, los ámbitos que se agregaron como cuestiones de vida saludable, cuidado del medio ambiente, acoso escolar y cultura de la paz. Gracias, Tere. También tenemos aquí un comentario de la doctora Nadia Gil. El programa de mejora continua se cimenta en el diagnóstico socioeducativo. No obstante, la lectura de la realidad es un constructo más amplio que también puede nutrir el programa de mejora continua. Se requiere problematizar, ya que no bastan solo las fuentes y los resultados, es problematizar para detectar y significar situaciones problema. También tienes un comentario de Mariloli Pérez Acosta, te envía también cordiales saludos. Muchas gracias. Ella comenta, la sistematización es una de las partes más complejas porque no solo es recabar datos, sino un análisis y un cruce de resultados para que sea útil de acuerdo con lo que se pretende alcanzar y también ir añadiendo datos subsecuentes. Pero muy interesante todo lo que comenta la doctora Luna. Aquí también tienes a Citlali Orduña, que te comenta una felicitación por este tema que nos permite, por supuesto, abrir nuestro panorama para lograr una mejor atención a necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y por último, bueno, una pregunta bastante fuerte, bastante importante, creo yo que es de impacto. ¿Qué acciones específicas se pueden implementar en nuestra práctica educativa para seguir mejorando y promoviendo el desarrollo integral de nuestros estudiantes? Esto lo pregunta Citlali Orduña, perteneciente a la certificación en Acapulco
próxima los días 21, 22 y 23, que aprovecho también para invitarles a que se inscriban, a que se registren. En un momento publicamos el enlace. Bien, Tere, nos gustaría escuchar tu respuesta. Oh, es que esto depende mucho de la situación de lo que cada escuela requiera. Me parece que yo decía, no podemos dar como estas recetas, y ahora tienes que hacer esto. Es que son también las cuestiones que la misma escuela se vaya planteando. Tiene que partir de la necesidad. Y esta es una parte que yo rescato, que insisto mucho. No podemos venir a decir que para aquella escuela, a lo mejor aquella escuela de al lado le funciona, pero para esta escuela no. Y por eso es tan importante que se conjunten todos los saberes, las experiencias y el profesionalismo. A mí me parece una situación, por lo tanto, yo no podría decir, esta es la acción uno, la acción 2, la acción 3. Esto depende, ahora sí es el traje a la medida de cada una de las escuelas. Y bueno, voy a retomar algo, doctor Osvaldo. Es que a veces nos encontramos, ¿verdad? A través, y qué bueno que ya lo veo mucho menos, pero entre las situaciones de las redes, por ejemplo, Facebook, que antes se ofrecía, y te hago tu programa de mejora, no, pues esto es una necesidad de cada una de las escuelas y obedece a las propias particularidades. Y habrá tantas acciones se requieran como la misma escuela se plantee. Aquí la parte rica es que las pongamos en la práctica y podamos recuperar si esto funciona o no. Y también pues se vale decir, no me funcionó y la hago a un lado o la pongo en stand-by, pongo esta acción para seguir mejorando las situaciones. Lo que sí tenemos que ver es qué acción hago para fortalecer la práctica educativa, cómo lograr eh, unir todos esos saberes para tener mejores prácticas y que si estas situaciones que de pronto en estos paradigmas que de pronto tengo, pues también cómo los cambio en beneficio, sí mío, pero de mis alumnos, para que tengan otras posibilidades. Incluso puedo mencionar aquellos pequeños cambios, hasta cómo tengo dispuesto el salón de clase, hasta cómo tengo organizado el propio mobiliario del salón. Eso, esos pequeños cambios de verdad suman, pero es también a partir de lo que yo desee cambiar. Es, Les decía por ahí en una de las láminas, tiene que ver mucho con esta suma de voluntades y disposición. Gracias. Gracias, Tere. Y también tiene un comentario de Gabriela Pérez López. Dice, comenta ella, sin ser una fórmula para sistematizar, el programa mejora continua y lograr metas claras, primero se debe reconocer las situaciones en una matriz de problematización y solución para requisitar y también posteriormente se debe documentar situaciones problema. Las soluciones previas basadas en un cómo, como bien comentaste, Tere, en un quién, en un cuándo, en un dónde y cuánto, bueno, a cuánto en la última columna, determinar en colectivo si es posible hacer lo mismo o bien se puede mejorar el indicador de referencia. Todo con la finalidad de mantener niveles o de ser posible subir en índices, como bien comentaste, metas. Lo ideal es tener dos metas para la mejora e innovación. Sin embargo, existen contextos difíciles, pero ello no es impedimento para subir el nivel. Agradecemos mucho el comentario de Gabriela Pérez López. La verdad es que se mantiene muy activo tanto Facebook Live como también Zoom. Agradecemos también a cada uno de los colegas que se conectan desde diferentes latitudes, finalmente de diferentes puntos de Latinoamérica y también de otros países. La verdad es que esta diversidad es lo que nos permite pues conocer distintos territorios y como bien comenta Tere, no hay recetas de cocina, no hay fórmulas tampoco mágicas, cada quien le va a poner su propio ingrediente y algo que nos comenta también un estudiante de la red IBAI Campus México y también de Campus Morelos, están muy atentos. Soy de preescolar y en mi colectivo se detectaron tres problemáticas: sobre protección, prácticas docentes y también la participación de padres de familia. Y bueno, pues aquí varios comentarios de Diana, también Guadalupe Posadas.
Muchas felicidades, Tere. Coincido contigo, depende de las características, condiciones y necesidades de cada plantel. Y Beto Olmedo también comenta entre los educadores algo muy importante. Y Mariloli Pérez Acosta, gracias, doctora Luna. Excelente tu explicación y recomendaciones. Ojalá todas las autoridades que tienen a su cargo las escuelas y demás personal de las mismas tuvieran tan claro los diferentes puntos que acabas en este momento de explicarnos. Si bien no hay recetas, requerimos conocimientos. El día de hoy, Tere, tú nos los diste, además de manera muy oportuna, con excelencia académica. Y bueno, finalmente estoy muy acostumbrado a esa bondad, a ese trato humano y sobre todo a ese profesionalismo, Tere. ¿Alguna palabra, no sé, alguna palabra para el cierre, Tere, que a todos los colegas? Construir diálogo y respeto. Esto es una parte importante eh, y también depende mucho, o diré, eh, lo menciono en los colectivos donde tengo la oportunidad de estar, requerimos de la madurez pedagógica para permitirnos actuar, compartir, reflexionar y hacer. Lo importante es no permanecer inmóviles, sino generar estas situaciones, estas acciones. Viendo, lo dice proceso de mejora continua, no permanece igual. En este grandioso espiral que nos muestra, siempre va creciendo el trabajo. Entonces, maestros, a sumar esfuerzos, a sumar ese potencial y esas bondades, nuestros niños requieren todo este trabajo y pues bueno, el futuro lo tenemos hoy en nuestras manos. El futuro de nuestro México hoy lo tenemos en nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias a No quería dejar pasar un comentario de Marcela Mora, Media Superior y Educación Superior, siempre presente. Hay un hilo conductor muy importante entre básica y media superior, educación superior. Y comenta, estoy totalmente de acuerdo, hay que considerar los contextos locales y regionales, así como las necesidades específicas de cada escuela. Ahí me gustaría pues invitar también al doctor Manuel Quiles Cruz, que es el director académico de la red doctoral para que nos dé unas palabras en ese sentido, doctor Manuel. Muchas gracias, muy amable maestro Osvaldo. Tere, muchas gracias por tu participación. Estaba yo siguiendo la transmisión original y tenemos saludos desde varios lugares de la República y de manera permanente 49 personas estuvieron presentes en la transmisión original y variedad de comentarios. Creo que es un tema que tiene una continuación en este trabajo. Yo recuerdo desde el proyecto escolar, ¿sí? Desde el proyecto escolar se ha venido construyendo esta idea y dice, en Nuevo León hay un maestro de educación especial que está en OSAER, que fue director de un CAM, inclusive, y aparece como en una página del maestro iberoamericano, el maestro Apolonio Valdés Magallán, y hablaba de que sí se pueden plantear objetivos y metas para cada aspecto o ámbito del programa de mejora continua. Dice, él recuerda que lo hacía ya desde el proyecto escolar, aquella idea del enfoque estratégico de 2008, pero inclusive el proyecto escolar desde 1992-95. Ahí empieza. Y en realidad quien siempre estuvo a la vanguardia en el trabajo del proyecto fue el Estado de México, estuvo Chihuahua también y Guanajuato. Y bueno, hace estas relaciones el maestro Apolonio, y lo cual me permite establecer que, bueno, pues, se sigue haciendo esta parte de la gestión, la sistematización de un programa, por ejemplo, como dice nuestra compañera Gabriela Pérez, que habla de reconocer las situaciones de una matriz de problematización y su solución. Y así hay varios comentarios, inclusive desde educación preescolar, que Julieta Ramírez Gómez, donde habla de que en su colectivo de preescolar detectaron tres problemáticas, ¿sí? Y que bueno, pues ellos están trabajando sobre esas mismas situaciones y desde Ixtapalapa, inclusive supervisoras escolares, la maestra Diana Guadalupe Posadas Álvarez,
felicita a la maestra Tere, coincide con ella, señala y habla de que se depende de varias características, condiciones y necesidades de cada plantel, incluso en una misma escuela existen diferencias de un turno a otro turno. Y así también, inclusive geográficamente, también podríamos encontrar diferencias. Y todos los comentarios que van sumando nos permiten señalar que la transmisión ha sido un éxito y que la doctora Covadonga también tiene una lectura de esta transmisión. Nosotros leemos la transmisión. ¿Cómo se genera la transmisión? Porque quien ha estado más cerca del número de visualizaciones en en las transmisiones anteriores ha sido el maestro Osvaldo. Doctora Covadonga o Osvaldo, muchas gracias. Maestro Osvaldo, un abrazo, Tere. Gracias, doctor. Doctora Covadonga, ¿algún comentario también para el cierre? Con mucho gusto. Bueno, primero y antes que nada, felicitar a nuestra querida amiga Tere Luna, que siempre nos da una visualización de lo que es el programa de mejora continua, que tiene mucho que ver con planeación estratégica, con eso que se trabaja desde la Secretaría de Educación Pública y que, bueno, además nos abre un panorama desde la escuela, que ese es un punto bien importante no desde el punto de vista del escritorio de la secretaría, sino de lo que vive el maestro en cada espacio, en cada comunidad y en cada región, porque no es lo mismo incluso una misma escuela, un mismo centro de trabajo en la mañana que en la tarde. Y entonces resulta importante que podamos verlo desde la mirada de quien lo ve y lo trabaja día con día en las instituciones. Agradecerle a Tere y por ahí ya tenemos un avance de las visualizaciones, ya nos las compartió el maestro Osvaldo, 1.2 reproducciones hasta el momento y están permanentemente viéndote. Hay 105 comentarios, entonces sí podemos clasificar a esta transmisión como todo un éxito, porque además en un momento crucial que en donde se está construyendo el programa de mejora continua, es que se puede abordar estas temáticas. Yo agradecer eternamente también al maestro Osvaldo su participación, su apoyo constante, al maestro Quiles, al doctor Armando Viloria, a la maestra Lide, a la doctora Nadia, al doctor Rogelio, a la maestra Rosalinda, a la maestra Citlali Lima, que es nuestra invitada de honor en este espacio, porque ella está empezando su certificación. Le agradecemos enormemente su participación aquí y la esperamos el viernes. Tenemos veladas con Paulo Freire, ahí estaremos también. Y comentarles de alguna manera que las acciones para el seminario 4 ya están en proceso. Es y va a ser en Acapulco, Guerrero. Allá estaremos trabajando los maestros de toda la República para consolidar estos espacios académicos, estos espacios de aprendizaje y estos espacios de compartencias. Allá los esperamos, búsquenos en Facebook, en todas las plataformas de nosotros. Se encuentra la liga en el Facebook del maestro Manuel Quiles Cruz, se encuentra la liga en el del maestro Osvaldo, en todos los que estamos aquí nos encuentran. A mí me encuentran como Covadonga Sonriente y por supuesto en la página de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. También los invitamos a que sigan el programa de radio de la Red Doctoral que mañana continúa sus transmisiones. Vamos a estar trabajando un tema sobre el reconocimiento a los profesores de todos los niveles educativos. Ahí tendremos un invitado muy especial que nos platicará su experiencia por Proyecto Radio, también en Facebook, de 5 a 6 de la tarde. Ahí nos encuentran y síganos en nuestras demás actividades que podremos estar trabajando como los maestros transformadores que espera la República para todos nosotros. Y nosotros lo estamos logrando en esta unión, en estos espacios. Y bueno, pues bienvenidos sean todos y nos vemos la próxima semana en este cuarto ciclo de conferencia y el viernes en Veladas con Paulo Freire. Muchísimas gracias, buenas noches, que descansen
y sean inmensamente felices.